Hola a todos, no sé si conocéis esos ojos que son de chuche, de gominola, ¿veis? Pues como me daban envidia, he decidido hacer uno. Esos ojos cuando los cierran parece que tienen venitas. Bueno, para hacerlos vamos a necesitar gelatina, podéis usarla en láminas o en hojas o en polvo, leche, colorante comestible y agua. Claro, también un molde. Yo como molde he usado estas bolas que vienen con un premio dentro. Pues nada, pues lo he lavado bien. He visto que tenían un pequeño agujero por el que se salía el agua, entonces le he puesto un poco de silicona caliente para taparlo. Y ahora lo que voy a hacer es, para que estén más estables, las voy a poner encima de un vaso. Para que se desmolden luego bien, lo que hago también es poner un poco de aceite en una servilleta y lo paso por mi molde. Así luego no tendré problemas al desmoldar. Como no es un molde de verdad, si tenéis un molde para gelatina redondo, pues mejor usar ese. Pero como este no lo es, hay que tener en cuenta que una de las mitades se mete en la otra y tiene unas pequeñas ranuras. Bueno, pues llenaremos de gelatina solamente hasta la parte de abajo de esas ranuras. Bien, pues vamos a empezar. Ponemos nuestras láminas de gelatina a hidratar en agua, como unos 5 minutos, o también podemos poner gelatina en polvo a hidratar. Calentamos el agua y una vez que está caliente echamos las hojas de gelatina o la gelatina en polvo hidratada. Ahora vamos a separar en distintos recipientes porque vamos a hacer distintos colores. Usamos colorantes alimenticios. Vamos a hacer amarillo, no tenemos más que incorporarlo a nuestra gelatina derretida. Hacemos también rojo porque vamos a hacer el relleno de color rojo y como si fuera la sangre si queremos hacer las venitas que hay alrededor. Si queremos un rojo un poco más fuerte, más color sangre, le echamos un poco de cacao o un poco de colorante marrón, si tenéis. Para hacer el negro mezclo azul, rojo y verde. Y esos tres colores mezclados pues me dan una especie de negro. Para hacer el blanco incorporo un poco de leche a la gelatina de color transparente. Y ya tengo los colores preparados, pues vamos a empezar. Empezamos nuestro ojo poniendo un poco de gelatina de color negro. Lo echamos con cuidado con una cucharita, hacemos el círculo del centro del ojo y dejamos enfriar. También podemos poner con un pincel unos pequeños puntitos alrededor. No es muy fácil y la verdad luego tampoco se notan mucho, pero bueno, si queréis. Y dejamos enfriar. Una vez que está frío, echamos gelatina amarilla. Esta ya casi se está quedando sólida, ¿eh? Cuando se enfría la amarilla, ponemos alrededor un poco de gelatina negra. Y mientras que enfriáis una u otra se van quedando cuajadas la gelatina, no pasa nada, las calentáis un poco y ya está. Bueno, pues ponemos, como veis, un poco de negro alrededor. Dejamos otra vez que se quede cuajado y vamos a poner ya la gelatina blanca. Con cuidado para que no se nos estropee el resto. Ponemos hasta arriba. Quitamos las burbujitas que han podido quedar y metemos a la nevera. Rellenamos con esta gelatina las dos mitades. Ojo, si queréis comeros esta gelatina, esta gominola, yo os recomendaría que antes de rellenar los moldes pongáis un poco de film transparente. Ahora, una vez que lo ponéis, echáis la gelatina y después apretáis bien con una cuchara los bordes del papel para que se pegue bien a lo que es el molde. Y así os lo vais a tomar con total seguridad. De la otra manera, a lo mejor hay moldes que no son muy aptos. Bueno, pues continuamos. Una vez que ya se ha endurecido la gelatina, se ha cuajado, lo que vamos a hacer es quitarle la parte del centro con cuidado y eso lo rellenaremos con gelatina de color rojo para que cuando el ojo se abra o se explote, pues aparezca como sangre. Yo os recomiendo poner solo la sangre en uno de los dos lados, porque si lo ponéis en los dos queda demasiado inestable el ojo. Eso tenéis que poner muy fuerte la gelatina roja para que no se desarme. Bien, pues una vez que hacemos esto, rellenamos el hueco con gelatina roja. Tampoco lo he dicho, todas estas gelatinas, ¿veis cómo va quedando? Es chulo. Todas estas gelatinas tenéis que ponerles algún sabor, o azúcar o lo que queráis, o sabor el que os guste, porque las gelatinas son neutras, no tienen sabor. Bien, pues ahora entonces echamos la gelatina roja y volvemos a meter en la nevera. Cada vez que queremos que cuaje la gelatina hay que ponerla a enfriar, la ponemos en la nevera, no en el congelador, en la nevera. Bueno, pues comprobamos que ya se ha cuajado y podemos ponerle una capa de gelatina blanca por encima. Y antes de pegar encima la otra mitad, lo que vamos a hacer es en la superficie, en la parte de arriba, le vamos a hacer con un tenedor unas pequeñas muescas para que cuando lo peguemos encima se quede bien pegada. Entonces le hacemos las muescas y lo que hacemos es darle la vuelta y ponerla encima y dejamos otra vez que se endurezca en la nevera.
Yo dejaría que se endureciera de un día para otro porque si no se queda, ¿veis? Un poco blob blob y se puede romper como ha pasado ahí un poquito. Bueno, no pasa nada, ¿veis? Lo limpio un poco y se queda genial. Para desmoldar la parte de abajo, cuando ya está, lo que hago es ponerlo un poco en agua caliente. Y ya está, fijaros, ¿eh? Qué chula ha quedado. La pequeñita es esa y la nuestra es grande. También podéis pintar las venillas con gelatina roja. Pues nada, si os ha gustado el vídeo, darle a me gusta. Fijaros lo que hay por dentro, ¿eh? Toda la gelatina roja. Y en el otro pasa igual. Bueno, pues nada, os espero en el próximo tutorial.